Buenos días, primo. Un afectuoso saludo a ti, a Jimena y a nuestros amigos que nos acompañan esta mañana de viernes. Primo, en este tema, el de los helicópteros, como bien acabas de mencionar, fue Rayo del Sur la que prendió las alarmas, encendió las luces, los reflectores sobre este gigantesco acto de corrupción. Nos referimos a este tema hace ya 2 años, hace 2 años. Y ahí diversos medios de comunicación han ingresado a esta historia y han reportado algunos detalles sobre este caso. Nosotros nos hemos referido acá no solamente al contrato suscrito con la empresa Millennium Corp, una empresa panameña totalmente cuestionada, no la forma como se le otorgó adenda, se le extendió el plazo, se le pagó a esta empresa panameña por el overhaul de los helicópteros de fabricación rusa de propiedad de nuestro ejército, y que estos finalmente no fueron entregados. Finalmente se mencionó que el plazo vencía en diciembre para la entrega de esas aeronaves. En diciembre, Y pero después de cuánto tiempo. después de más de 2 años. Y el contrato era por un año. Por un año, así es. Y como Millennium Corp se ha manifestado, esta empresa, los representantes de este conglomerado se han representado y les han dicho a los señores del ejército, no, este contrato no fenece en diciembre. Faltan meses todavía. O sea, se entiende que están, disculpen amigos, haciendo lo que les da la Lo gana. están Aquí ayudando. y nos están ayudando, por supuesto. Ese contrato debió haber sido rescindido hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué intereses habrá detrás de Ya, ello? ¿Qué poderosos intereses? pero una consulta, José. Pero una consulta. El arreglar, el darle mantenimiento a un helicóptero puede demorar tanto tiempo. ¿Qué pasa si hay una desgracia y necesitamos helicópteros inmediatamente? ¿Qué pasa? O sea, simplemente están guardados, no funciona y chau. Permíteme ampliar en la respuesta que te voy a dar a esa pregunta muy acertada que acabas de hacer. Permíteme ampliar el detalle. Cuando se conceptualizó el contrato, la necesidad de dar mantenimiento a estas aeronaves era por la proximidad de un fenómeno del Niño hace 2 años, el cual se pronosticó, y gracias a Dios no fue así, extremadamente fuerte. Estas aeronaves se necesitaban para mitigar los efectos de ese fenómeno, apoyar a las poblaciones vulnerables tanto en costa, sierra y selva. Bien, ese fenómeno del niño no se dio, no sufrimos una catástrofe como se había pronosticado, esos helicópteros no levantaron vuelo. Luego llegó el tema de los incendios forestales, yo sé que los recuerdas. Esas aeronaves tampoco levantaron vuelo. De ahí se presentó el problema con Colombia, ¿no? Y nosotros necesitamos tener todo nuestro parque de aeronaves militares funcionando para cualquier salvedad. No queremos un enfrentamiento con nadie, no lo deseamos. Creo que hemos evolucionado bastante después del último enfrentamiento bélico que tuvimos con Ecuador y que eso jamás se vuelve a repetir. Pero y esas naves tampoco volvieron a levantar vuelo. Ahora esas naves siguen desarmadas. No se les ha puesto en funcionamiento, no han sido entregadas. Este relato, el relato primo de esta mañana, es la ampliación de todos estos conceptos que hemos venido dando, de toda esta historia que comenzamos a ofrecer hace 2 años, y créeme, hemos encontrado más. El relato que nosotros dimos se quedó chico, se quedó corto. Hay muchos más participantes en esta trama, hay muchos más intereses. Y hay una persecución malévola, hay una persecución ilegal contra una empresa peruana que sí repara y de manera correcta estas aeronaves de fabricación rusa. Es más, le encargaron la reparación de un número de estos helicópteros y fueron entregados a tiempo. Y esos helicópteros están volando, están en servicio. Pero sin embargo, este poder malévolo que empieza en algunos malos altos oficiales y abarca también a algunos altos funcionarios, tanto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y llega hasta el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, que tuvo, como pusimos, como marco de sospecha, y repito, como sospecha, a uno de sus grandes articuladores, al hermano de la expresidenta Dina Boluarte, a Mm, Nicanor Boluarte. No me digas. Así es. Así es, y todo esto para favorecer a esa empresa con la constitución de un holding que aquí en el Perú se dedique a captar la reparación de helicópteros de fabricación rusa de 3 países. Gran O sea, negocio. gran negocio, provecho, provecho señores. Primo,
Como mencioné, este relato va mucho más allá. En Rayo del Sur, amigos, nos hemos referido en reiteradas oportunidades al tema del lesivo contrato firmado entre el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, CEMAE, y la cuestionada empresa panameña Millennium Veladicor. Ello para el mantenimiento de helicópteros de fabricación rusa de propiedad de esa institución castrense. Criticamos el contrato entre el Ejército del Perú y la empresa Millennium Veladicor, debido al grave incumplimiento en la reparación de 3 helicópteros rusos. Nos referimos a un servicio que ha sufrido retrasos por más de 13 meses. La empresa mencionada, amigos, no ha completado los trabajos, pese a que el ejército ya ha pagado un considerable porcentaje del contrato de unos 80 millones de soles, que al cambio representan 20,3 millones de dólares. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles actos de corrupción relacionados a ese contrato. La Contraloría ha confirmado el incumplimiento y las irregularidades en el proceso, y el general Aldo Domínguez, jefe del SEMAE, fue dado de baja por ese escándalo. Lo votaron del ejército. Aparte, hemos tomado conocimiento que esta perla, ¿no? Con referencia a ese alto oficial, este tema del contrato con Millennium Veladicor no era la única investigación abierta contra ese alto oficial. Nuestras fuentes nos han informado que han habido otros graves incidentes referidos al manejo administrativo de ese ex general. Pero, paralelamente a esa historia, hay relatos periféricos, los que nos ayudan a entender la verdadera magnitud del daño ocasionado con ese contrato. Y no solo al ejército, además a conocer qué rol juegan otros personajes en esa trama. Hace 2 semanas, el programa La China Polo Dominical, que este es un espacio de periodismo de investigación que se transmite básicamente por redes sociales, hizo, hizo una entrevista, difundió una entrevista al coronel FAC en situación de retiro Carlos Chenda Benavente. El mencionado oficial hizo mención en esa entrevista a irregularidades en el mantenimiento de helicópteros rusos Mi-17 y Mi-8, trabajos que habrían sido ejecutados por la empresa Helicentro Perú, SAC, dentro de las propias instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú. Al respecto, hay algunos conceptos que creemos importante aportar para ayudar a dilucidar, a entender de manera objetiva lo que sucede y qué es lo que está sucediendo tras este ataque contra el Helicentro Perú. El coronel en retiro, Carlos Chenda Benavente, manifiesta en ese reportaje al programa La China Polo Dominical que fue gerente comercial en el Servicio de Mantenimiento del Perú, SAC, el que se creó sobre la base del antiguo Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú. Ella es una empresa estatal peruana dedicada al mantenimiento y reparación de aeronaves militares y comerciales. Chenda, en esa entrevista, argumentó que conoce los precios de reparación, entiéndase, por lógica, de los helicópteros de fabricación rusa. Acá comienzan las preguntas. Podríamos preguntarle, en su gestión como gerente comercial, ¿cuántos helicópteros rusos ha reparado el SEMAN? ¿Y cuáles fueron los precios pagados por esos servicios? Vuelvo a preguntar, para que quede claro. Podríamos preguntarle a ese oficial si en su gestión como gerente comercial, ¿cuántos helicópteros rusos ha reparado el SEMAN? ¿Y cuáles fueron los precios pagados por esos servicios? Permítanme ir más allá. ¿Tiene el SEMAN esas capacidades o las ha obtenido anteriormente? Me refiero a la reparación de esas aeronaves. Vuelvo a preguntar, porque quiero que quede claro. ¿Tiene el SEMAN esas capacidades o las ha obtenido anteriormente para la reparación de helicópteros de esas aeronaves de fabricación rusa? Ojo al detalle, amigos. Esas interrogantes están basadas en aspectos netamente técnicos, basada en información técnica. Por si acaso, ¿ha buscado esa persona, me refiero a ese oficial, otras fuentes de información para obtener precios comparativos? Ojo a ese detalle también. Además, un detalle que nos parece por demás importante.
Manejamos información que el SEMAN no ha reparado ningún helicóptero ruso a nivel overhaul, o sea, la reparación total en los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo queda lo manifestado por ese ex oficial de la Fuerza Aérea Peruana? Porque no ha logrado ello, porque esa marca, SEMAN, no ha logrado obtener esas capacidades técnicas. Es decir, no tiene ninguna certificación por carecer de personal capacitado con experiencia, bancos de prueba y los manuales de reparación de ese tipo de aeronaves. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, señores de la Fuerza Aérea? Por lo que llama poderosamente la atención cómo el coronel Carlos Benavente, quien afirma que ha trabajado en el SEMAN, desconozca esa situación. Y más desconcertante aún, afirma que conoce los trabajos que se realizan y sus costos de reparación. Asimismo, según nuestras fuentes, las que son de esa institución castrense, porque acá nosotros manejamos información fidedigna y fuentes 1000% confiables. Durante su carrera no fue nombrado en ninguna unidad de la FAC que opera helicópteros, habiendo terminado su carrera en Arequipa, muy alejado del sistema de mantenimiento de su institución, por lo que sospechamos difícilmente podría conocer más allá del nivel elemental de mantenimiento de este tipo de aeronaves rusas. Al parecer, el coronel Carlos Chenda Benavente, por alguna razón inexplicable, no se dio el sencillo trabajo de analizar y comparar el contrato que el ejército hizo con Millennium Veladicor. Señala este coronel Carlos Chenda Benavente, señala a Helicentro Perú, pero no señala a Millennium Veladicor. Tal vez no conozca que este impasse con esa empresa panameña existe. Sería bueno que se documente y sería bueno escuchar su declaración, su opinión, a ver, como especialista en el tema helicópteros, sobre el contrato firmado con esa empresa panameña. Él no se ha dado el sencillo trabajo de analizar y comparar el contrato que el ejército hizo con Millennium Veladicor, empresa panameña que sospechamos es de fachada. ¡Ojo! Es de fachada. Tras Millennium hay otros intereses, habría otros intereses y habría otras empresas, la que después de 2 años no cumple con la entrega de esas aeronaves, Millennium Veladicor, hecho que denunciamos hace 2 años acá en Rayo del Sur y con pruebas irrefutables en mano. Ello porque simplemente no tuvo el control concurrente de la Contraloría. La Contraloría no cumplió con su trabajo, no hizo su chamba. Si la Contraloría se hubiera aplicado en este tema, nosotros no tendríamos por qué referirnos a esta historia. Contraloría, entidad que pudiera haber advertido esa situación, porque era su rol, para eso están, y haberse evitado así ese gigantesco daño ocasionado al ejército y también al Perú, porque el daño es para nosotros, amigos. Estamos en diciembre. Ojalá que entre enero y marzo no suframos un fenómeno del niño devastador, llevando ayuda, mitigando, dando soporte a poblaciones verdaderamente vulnerables. A contraparte, como sí lo hizo una institución colombiana similar en un caso muy parecido en el presente año. ¿Qué pasa? En Colombia hubo un problema similar al peruano, con los helicópteros. Y en Colombia sí cortaron cuellos, de frente y sin asco. No tuvieron ningún miramiento con que si la empresa tenía vínculos con un alto oficial o con el familiar de algún alto oficial, si era la fachada de otra empresa relacionada a ese mismo grupo de oficiales o allegada a algunos amigos de ciertos oficiales. En Colombia cortaron cuellos de frente, no se hicieron problemas, solucionaron el problema de un solo golpe. Corrupción es corrupción y la corrupción se combate. Y aquí estamos ante la historia, amigos, que la corrupción detrás de esto no se ha combatido. Y esa figura de corrupción se sigue dando. Si el coronel Chenda hubiera sido tan solo un poco más perspicaz, podría haber observado, y a tiempo, que esa cotización tenía precios superiores. Además, con la ventaja y condición previa que algunas aeronaves ya estaban desensambladas o en proceso antes de su entrega. Algo por demás extraño, ¿no? Que no se hayan querido dar cuenta. El de los helicópteros, la trama del contrato, el incumplimiento del contrato,
los personajes en torno a ello y la ofensiva para sacar de juego al Licentro Perú son temas de interés nacional y sobre todo periodístico. Nosotros trabajamos acá este tema en base, primero, a información de fuentes 1000% confiables de ambos institutos castrenses y también trabajamos en base a documentos oficiales emitidos por el propio Estado peruano, los cuales son irrefutables. Menciono ello, no vaya a ser de repente, tal vez que algún avesado abogado quiere enviarme una carta notarial. Y por si acaso, este tema, sobre este tema también se han referido otros medios de comunicación. Insisto, si hay algún abogado que quiera justificar su sueldo, enviándome una carta notarial, cuadrándome, mencionando que esto es mentira, que la información que estamos proporcionando esta mañana es en sí una calumnia, le pediría que antes que haga eso, exhiba las cartas notariales que enviaron a otros medios de comunicación, también cuadrándolos por esta información que también dieron a conocer en su momento, y después que este medio de comunicación. Vamos a seguir aportando al respecto, amigos. Nuestra intención es que se esclarezca este tema y sobre todo se conozca quién es quién en esa historia y sobre todo qué rol juegan en ella. Ya para irnos, ya para poner punto final a esta primera parte y una nueva entrega, porque tenemos nosotros en mano varios files con información muy sensible acerca de quiénes están detrás de Millennium Veladicor, qué empresas estarían detrás y cuál es el juego político en el Perú, que aún persiste, aún continúa, a pesar que Nicanor Boluarte ya no es el todopoderoso articulador de ciertas cuestiones en defensa de Millennium Veladicor y contra el Licentro Perú. Les comento, de lejos, el sancocho de gallina es el más exquisito plato de la cocina panameña. Y en relación al sancocho de Millennium Veladicor con respecto a nuestros helicópteros, pues al parecer en ella, en ese caldo, en ese plato, esta no sería la única empresa panameña relacionada a ese trama. En realidad, sospechamos, y una sospecha muy bien fundamentada, que en realidad habría otras empresas panameñas más dando vueltas alrededor de ese menjunje, y que Millennium sería solamente la figurita adelante. Permítanme, amigos, terminar lanzando dos preguntas. ¿Cuándo Millennium Veladicor entrega los helicópteros? ¿Y por qué el ataque a Helicentro Perú? Amigos, esta historia desde esta perspectiva recién empieza. Primo, contigo. Y que se sepa exactamente cuánto es lo que debe costar o podría costar una reparación, o sea, un mantenimiento, para saber exactamente si hemos estado en cantidades normales o han sido abusivas, aumentadas, ¿no? Sí, primo, lo que tú mencionas es cierto. Acá hay un detalle que quiero señalar. Esta ofensiva insana, inmoral, ilegal, contra una empresa peruana constituida, una empresa que cumple con su trabajo, una empresa a la cual se le entregaron helicópteros y los cuales devolvió y están funcionando, están volando, ojo, me refiero al Licentro Perú. ¿Cómo se le persiguió? Todo para darle protección, para limpiarle el camino a Millennium Veladicor. ¿Cómo se articuló esto? Desde la Dirección General de Aviación Civil. Nosotros informamos sobre ello. Cómo el director de esa entidad, de ese ministerio, sancionó a Helicentro Perú. Ojo al detalle. Ya, pero el general que ha sido suspendido tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con el tema de la responsabilidad de todo lo que pasa. Porque Por es el supuesto. jefe. Claro. Acá hay varios responsables, acá hay varios articuladores. Helicentro Perú fue suspendida en parte por la Dirección General de Aviación Civil, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no pudiendo esta instancia del MTC sancionar a empresas que reparan helicópteros militares. Su radio de acción es solamente en la aviación civil, pero sancionaron a una empresa, suspendieron a una empresa que se dedica a la reparación, mantenimiento y overhaul, que es el término técnico. ¿Por qué pasó? ¿Por qué fue? Así ¿Por es. qué? ¿Por qué? ¿Quién estuvo detrás de ello? ¿Qué tanto apuro, qué tanto interés para facilitarle todo el camino a esta empresa fantasma de Panamá? Lo otro es, Así es. Imagínense, no solo no son una empresa constituida porque no tienen ni siquiera local, sino que además de eso, en Perú no tienen un lugar donde hacer el trabajo. Han tenido que ocupar La Joya, que es un local militar peruano.
Esta empresa, Millennium Velada y Cor, no estaba registrada en el Perú. Y acá también nosotros mencionamos lo siguiente, yo sé que recordarán, nosotros preguntamos acerca del personal, el personal ruso perteneciente a Millennium Velada y Cor, bajo qué estatus se encuentran en el Perú, Así cómo es. ingresaron, cómo ingresaron, cómo ¿Qué, están los pasaportes de qué esos hacen, qué técnicos. hacen acá? ¿Qué hacen ¿Qué, acá? qué hacen acá? También recordarás, primo, que acá nosotros en una entrega anterior acerca de este, por demás importante tema, mencionamos que en realidad había un gigantesco juego geopolítico, ¿no? Que durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala se manejó el concepto, el cual después se perfeccionó, de crear un holding aquí en el Perú que asuma la reparación de aeronaves rusas de otros países. Ujú. Eso fue impulsado desde el gobierno de Ollanta Humala. No pudimos mostrar las imágenes del contrato. Ese es un documento que es secreto, ¿no? Pero sí tuvimos acceso nosotros a los artículos de ese contrato, el cual leímos. Y ojo, ojo señores, por si acaso a quienes están escuchando esto es de interés público. Este es un aspecto netamente periodístico. Por eso dimos a conocer artículos, un par de artículos de ese contrato. Por si Perfecto. acaso quieran enrumbar esto por lo legal. Aquí hay un interés público, es un interés noticioso. Además, Bien, además además, bien, ¿y bien cómo? claramente expuesto, así, ¿ok? Claro, Listo, ¿y José. cómo esto fue caminando? Vamos a seguir nosotros ampliando este tema y sobre todo vamos a dilucidar al final por qué es el ataque del Centro Perú. Bien, Y primo.